Listo, iniciando la grabación. Muy bien, chicos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les acabó de ir la semana pasada? Teníamos una actividad pendiente que era el cuadro sinóptico. Se habilitó el fin de semana pasado, segunda oportunidad para quienes no lo habían enviado. ¿Alguien todavía está pendiente de enviar ese cuadro sinóptico de instrumentos financieros? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe, sí le escuchamos. Ah, ok. Ok, ok, ok. Bueno, como veo que nadie está pendiente de esa actividad, entonces continuamos. Bueno, en nuestra sesión anterior vimos una introducción a todo el tema de proceso contable. Hoy vamos a continuar con ese tema. Para ello voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si ven la pantalla, chicos? Sí, instructora. Ok, perfecto. Bueno, como en nuestra sesión anterior vimos básicamente para qué servía toda la información contable y cómo ir estructurando paso por paso toda esta información, ¿cierto? Hoy vamos a ver cómo se integra todo esto en lo que llamamos el proceso contable. Entonces, el proceso contable básicamente tiene 8 pasos. Proceso contable o ciclo contable a veces le llaman. Estos 8 pasos vamos a estudiar uno por uno. Bueno, ¿cuáles son o cómo se origina el tema? El primer paso es nuestra identificación y análisis de la información, ¿cierto? Es decir, nuestra información fuente, el origen de la información. Aquí este cuadrito nos indica que lo hace a través de la captura de datos de la realidad económica, es decir, de un documento fuente, facturas, recibos, y a través de esa identificación de ese documento fuente, nosotros debemos poder saber cómo lo vamos a registrar, ¿verdad? Supongo que ustedes ya vieron documentos y soportes contables. Entonces, como les decía en clases anteriores, cada documento fuente es el que origina la transacción. Normalmente, para compras y ventas, el documento más usado aquí en Colombia es la factura electrónica, ¿cierto? Entonces, a través o a raíz de la factura electrónica, esa vendría a ser nuestra fuente básica, tanto para compras como para ventas. Entonces, en el caso de las compras, quienes nos emiten la factura electrónica, y en el caso de las ventas, cuando nosotros emitimos esa factura electrónica. Ese viene a ser el documento fuente. Adicional a esto, nosotros tenemos o utilizamos otro tipo de documentos que no solamente son el documento fuente, sino que hay documentos que complementan esa información, documentos contables u otros documentos que complementan la transacción, dependiendo de la necesidad de cada una de esas transacciones. Aquí en el cuadrito nos habla de unos asientos de apertura. Normalmente el asiento contable es el mismo registro contable, ¿sí? A veces se le llama asiento contable o a veces se le llama registro contable. Eh, Todas las empresas siempre comienzan con un balance de apertura, se llama eso. El balance de apertura o balance inicial es, digamos, la primera transacción que se registra en una empresa. Y básicamente la primera transacción que siempre se registra es la del aporte de los socios, ¿cierto? Porque con ese aporte es que se comienza el funcionamiento de cualquier empresa. Entonces, digamos que para el registro contable,
Volvemos a nuestro registro contable. Nuestro registro contable básico, según veíamos aquí, tiene o debe tener dos lados, ¿cierto? Un débito y un crédito. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo, aquí graficado en cuentas T, como para poder identificar cómo funcionaría ese primer registro de aportes sociales. Pues vamos a hacer aquí una rústica cuenta T. Vamos a hacer varias para poder hacer este registro. Y decimos que, por ejemplo, cuando hay un balance de apertura, el registro principal es el aporte de los socios. Entonces, en los registros contables mínimo siempre hay dos transacciones o dos registros o dos renglones en cada una de las transacciones. Entonces, vamos a decir que tenemos dos socios. El socio 1, que aportó 10 millones, y el socio 2, que aportó 5 millones. Ahí ya tenemos el origen de la transacción, ¿cierto? Esa es nuestra primera transacción. Ahora tenemos que ver esos 10 millones y esos 5 millones en qué están representados. Por ejemplo, los 10 millones pueden estar representados en un vehículo y los 5 millones pueden estar representados en efectivo. Entonces, para hacer el registro de esta primera transacción, lo primero que yo debo hacer es identificar qué cuentas voy a afectar con esa transacción. Entonces, como es el aporte de los socios, la primera cuenta que vamos a afectar es nuestra cuenta de socios, ¿cierto? Nuestra cuenta de socios es una cuenta de patrimonio, ¿cierto? La identificamos de acuerdo a nuestro plan de cuentas, según como lo vimos la clase pasada. La cuenta de socios es una cuenta de patrimonio, o sea que es un código 3. Para saber qué cuenta y qué subcuenta, pues tenemos que ir a mirar o consultar la estructura de nuestro plan de cuentas, pero por ahora lo vamos a dejar con la cuenta, con la clase, para poderlo identificar más fácilmente. Entonces le vamos a poner el nombre de capital social o aportes sociales, también se puede llamar. Y aquí, entonces, de acuerdo a nuestra formulita, nosotros ya sabemos que esta cuenta de patrimonio aumenta por el crédito, ¿cierto? Entonces, en estas cuentas T, tenemos que aquí a la izquierda está el débito y a la derecha está el crédito. Entonces, vamos a ingresar aquí los 10 millones de nuestro primer socio. Ingresamos allí los 10 millones. Ahora tenemos que registrar la contrapartida. Entonces, la contrapartida es en qué está representado ese dinero o ese valor. Decimos que está representado en un vehículo, entonces debemos crear la cuenta de vehículos. La cuenta de vehículos es una cuenta de activo, ¿cierto? Porque hace parte de los activos de la empresa o va a ser parte a partir de este momento. Entonces, buscamos nuestra cuenta y creamos la cuenta de vehículos y allí registramos la contrapartida de esta primera transacción. Como en el capital va el crédito, entonces la contrapartida será en el débito, ¿cierto? Y lógicamente ya sabemos que los activos aumentan por el débito. Entonces va en el costado izquierdo de esa cuenta llamada vehículos. Entonces, chicos, aquí ya podemos ver nuestro primer registro contable básico, ¿sí? Este registro contable básico se registra en cuentas T de esta manera. Esa es la forma de registrar en cuentas T. Hoy en día ya no se usan estas cuentas T, ¿cierto? ¿Por qué nosotros las seguimos enseñando? Las seguimos enseñando porque esta es la esencia de todos los registros contables. Entonces es necesario conocer desde el origen cómo es que nacen estos registros y por qué nacen y por qué se registran al débito unas cosas y por qué otras van al crédito.
y en qué cuenta se registra, y así sucesivamente. Entonces, para poderlo identificar, lo vamos a poner de un color, por ejemplo, este rosado que está bien llamativo. Entonces, ese registro contable quedó así. Otra forma de mostrar o de ejemplificar el registro contable es a través del registro contable horizontal, que es el que hacemos normalmente, donde decimos que primero va la cuenta, luego va, o el código de la cuenta, más bien, el nombre de la cuenta, puede ir el tercero, el débito, el crédito, y aquí pues tendríamos los nombres correspondientes. Entonces aquí será socio 1 con la cédula de él, lógicamente. Registramos al crédito y aquí registramos nuestra cuenta de vehículos. También al socio 1 y al débito los 10 millones. Es la misma transacción, ¿cierto? Solamente que lo diligenciamos de formas diferentes o lo representamos de formas diferentes, pero es el mismo registro contable, ¿cierto? Este es el mismo registro contable que tenemos aquí separado en cuentas T. Entonces, esta cuenta T representa el movimiento de nuestros libros auxiliares. Ahorita lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en este proceso. Vamos a hacer el registro de la segunda transacción o del segundo socio. El segundo socio dice que aporta 5 millones en efectivo. Entonces, como es un aporte social, vamos a hacer la misma operación que en el primer punto. Va a nuestra cuenta de patrimonio afectando los aportes sociales al crédito en 5 millones. Y la contrapartida es en qué están representados esos 5 millones. Entonces, estos están representados en efectivo. Entonces, como estamos empezando y no tenemos bancos, el efectivo se registra en caja. Puede ser que esté representado en billetes, monedas, cheques o cualquier otro título o valor. No importa, igual lo recibimos en caja, porque es allí donde vamos a agrupar o a recolectar el dinero que representa el efectivo. El efectivo también es cuenta 1 o cuenta de activo. Ahorita lo vamos a ir separando para poderlo identificar más fácilmente. Entonces, los 5 millones del crédito y ingresan a caja aumentando por el débito. Entonces, ya tengo mi contrapartida de nuestros 5 millones. Estos los vamos a colorear con el azul para que se vea que son transacciones diferentes. Entonces, según lo que podemos observar aquí en este manejo de cuentas T, ya tuvimos que abrir una cuenta nueva, que es la cuenta de caja, o sea, como una hojita nueva o un archivo nuevo donde vamos a empezar a acumular la información correspondiente a esa caja. Y aquí en nuestra cuenta de capital, pues ya tenemos un segundo movimiento, lo cual nos permite ya tener o sacar un saldo de esa cuenta. El registro horizontal será igual al anterior. En este caso viene siendo para el socio 2. Lo que cambia es aquí la cuenta, entonces la cuenta de caja y los valores, ¿no? 5 millones al crédito y 5 millones al débito en caja. Entonces, fíjense que aquí en nuestro registro contable horizontal tenemos las famosas sumas iguales o la forma de verificar que nuestro registro está completo, ¿cierto? Y que en teoría está bien, porque pueda que me haya equivocado en la cuenta y de pronto quede mal, pero en teoría hasta ahí está completo, porque tenemos representado en sumas iguales. Y así sucesivamente. Entonces, a medida que yo voy
originando transacciones, lo primero que debo hacer es identificar qué cuentas voy a afectar en la transacción para proceder a hacer el registro contable. Ese viene siendo el paso 1 de nuestro proceso contable. Bueno, aquí digamos que la 1 y la 2 habla obviamente también del origen de las transacciones, el registro de estos asientos contables diarios para cada transacción. Digamos que antes se utilizaba que yo tenía mi registro contable y este registro contable tenía que ir a un libro que se llamaba libro diario. Hoy en día ya no es necesario, porque eso ya lo hace el paquete contable, lo hace automáticamente. O sea, eso tiene un montón de reportes preestablecidos o prediseñados que me permite sacar a mí el libro diario. El libro diario me muestra únicamente las operaciones del día. Entonces, digamos que ese es como el segundo paso. El segundo paso es que esta transacción que tenemos aquí, el paquete contable o el sistema contable me lo envía a un registro diario de transacciones. Entonces, ese lo va organizando diariamente. Luego sigue registro en el libro diario. Bueno, anotación cronológica diaria de las operaciones es lo que les venía explicando. Es básicamente el siguiente paso. El siguiente paso es que ya automáticamente eso ya me quedó registrado en nuestro libro diario general. El paso 4 es la mayorización. La mayorización quiere decir que los asientos de diario se trasladan a las cuentas correspondientes para ir totalizando en cada una de esas cuentas. O sea, es básicamente este mismo proceso, pero al revés. Entonces yo parto de aquí y esto me va acumulando aquí en la cuenta de cada uno los valores correspondientes, ¿sí? Eso es lo que hace referencia a la mayorización de cuentas. ¿Cómo lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en un balance de prueba? Este es un balance de prueba. Un balance de prueba que me permite ver la mayorización de cuentas. Mayorización es que el sistema o la información se va acumulando hacia arriba o se va sumando hacia arriba o se va agrupando hacia arriba de acuerdo a la estructura del plan de cuentas. Aquí tenemos un balance de prueba del año 2023 como ejemplo y este lo tenemos filtrado en la mayorización máxima que existe, que es, bueno, obviamente las cuentas, todas las cuentas, y este nos deja ver cuál es el saldo, por ejemplo, saldo final de todo el activo. Entonces aquí si yo desplegara esta cuenta, me va a mostrar cuáles son todas las cuentas o subcuentas o auxiliares que están sumando en esta cuenta de activos, ¿sí? También aquí me muestra unos movimientos, débitos y créditos, y eso me permite obtener el saldo final. También tenemos una columna que se llama inicial. Para el caso de los saldos iniciales, cuando yo vengo trabajando en diferentes periodos continuos y traigo saldos de años anteriores. ¿Qué es importante aquí? ¿Dónde siempre va a haber saldos iniciales? Normalmente en las cuentas de activo va a haber saldos iniciales. En las cuentas de pasivo también va a haber saldos iniciales. En las cuentas de ingresos no va a haber saldos iniciales. En las cuentas de gastos tampoco hay saldos iniciales. En las de costos no hay saldos iniciales. Y en las de costos de producción tampoco. Aquí me falta el patrimonio, que seguramente no estaba en este reporte que se generó aquí porque pues no está. Pero el patrimonio también trae saldos iniciales. ¿Por qué pasa esto?
porque estas cuentas, las cuentas de ingresos, costos y gastos, estas cuentas tienen un proceso al final de cada ejercicio que se llama cierre contable. Entonces yo las tengo que cerrar. ¿Qué quiere decir eso? Que las tengo que llevar a cero para poder iniciar en el periodo siguiente con este saldo inicial cero que tengo aquí. En cambio, estas tres no funcionan de esa manera. Estas tres siempre van a tener continuidad y siempre van a tener saldos iniciales y saldos finales. ¿Sí? A menos que yo genere, bueno, los reportes estos que generan los programas también permiten, obviamente, no tener en cuenta saldos iniciales ni finales, sino solamente movimientos. Entonces, en el caso de que yo quiera revisar, yo le puedo decir al sistema que me genere únicamente el movimiento. El movimiento hace referencia únicamente a las afectaciones débito y crédito que haya habido en ese periodo de tiempo, en el que estoy filtrando la información. Aquí tenemos un balance de prueba más detallado, es decir, está abierto, y aquí podemos ver más o menos cómo funciona este tema de la mayorización de cuentas. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta cuenta, la 14, que es la cuenta de inventarios, y esta tiene la 1435, que son mercancías no fabricadas por la empresa, que se divide o se separa en una subcuenta, que es la 143501 para concentrado, y esta a su vez se divide en dos tipos de concentrado. Miren, si ven acá, concentrado para pollos y este es otros concentrados, puede ser para perros, para cerdos, para otro tipo de animales, ¿sí? Eso lo llevo a mi inventario porque en el caso de este ejemplo es un negocio que se dedica al tema de avicultura y ganadería. Entonces ellos en su inventario controlan el concentrado que compran y que consumen los animales. Entonces aquí yo lo separo por los dos tipos de concentrado que necesito tenerle el control. Entonces, si ustedes observan aquí, al sumar los dos tipos de concentrado, me da el saldo de la cuenta 14, que son los 55, 566, 252. Ese es el efecto que hace la mayorización de cuentas, o sea, coge las que están más abajo en la pirámide y las reúne o las suma en la cuenta mayor. Ese es el efecto de la mayorización. Eso lo podemos ver también por aquí. Aquí, por ejemplo, en el caso de estos costos de esta cuenta 73 que aparece aquí o de la cuenta de la misma cuenta 7. Pues, por ejemplo, esta cuenta 7 me está sumando lo que está en la 72 y lo que está en la 73. Entonces, si yo verifico aquí estos dos valores, me suma lo que está en la cuenta 7, ¿sí? Y puedo ver hacia abajo el desglose de qué, o el detalle de qué es lo que hay en esas dos cuentas. En los costos indirectos, por ejemplo, tenemos un gasto por teléfono y un mantenimiento de construcciones y edificaciones. Eso es lo que me está sumando, por su parte, los 2.415.537 de la cuenta 73. Entonces, ese es el efecto que hace la mayorización de cuentas y cómo se ve reflejado en un balance de prueba. Entonces, ahí estamos viendo y conociendo este informe que se llama balance de prueba. Ya vamos a ver para qué nos va a servir ahorita en el ejercicio práctico este balance de prueba. Fíjense entonces aquí que en el balance de prueba también hay sumas iguales. ¿Sí? Aquí tenemos las sumas iguales. En este informe, de este paquete contable, o algunos paquetes contables, representan los créditos con signo negativo. ¿Sí? Ese quiere decir que los que están con signo negativo son saldos créditos. ¿Sí? No quiere decir que esté mal o que esté volteada la cuenta, sino que este reporte en especial no sale con todos los créditos, salen con el signo negativo. Hay otros programas que no lo generan así. Entonces es importante que ustedes conozcan para que puedan aprender a identificar este tipo de información, porque de pronto les llegan con
con un balance que tiene los signos negativos y van a decir, uy, no, pero ¿qué pasó aquí? Todas estas cuentas están mal, ¿cierto? Porque hay otros programas que cuando lo muestran con el signo negativo es porque la cuenta está volteada, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que la cuenta está volteada? La cuenta está volteada cuando es una cuenta, por ejemplo, de naturaleza débito, por ejemplo, la cuenta de caja, y resulta que yo le hice un movimiento o le registré un movimiento, por ejemplo, aquí de 8 millones. Entonces, al registrarle un movimiento de 8 millones en el crédito, esta cuenta me va a dar un saldo de -3, ¿cierto? Quiere decir que está volteada la cuenta. Entonces, eso me permite también identificar errores. Pero entonces, ojo con lo que les acabo de decir. Pueda que signifique que esté volteada la cuenta o pueda, si ustedes ven que todos los registros del crédito están en negativo, entonces es porque el programa lo saca así o lo genera así. O el reporte lo muestra así. Fíjense que acá en el detallado también todas las cuentas que están en el crédito están con el signo negativo. Pero no quiere decir que estén volteadas las cuentas. De pronto es un poquito confuso, pero pues ya lo vamos a ir entendiendo con la práctica. Listo, esa es la mayorización. Ahora sigue 5, que es como generar un libro o un informe que se llama balance de comprobación o balance de aprobación. El balance de aprobación es precisamente este balance de prueba que tenemos aquí. Este balance de prueba me permite a mí verificar cuentas, revisar la información, revisar los saldos de cada cuenta y detectar posibles errores. Entonces, este es como un informe preliminar. Este se saca preliminar una vez que ya se han registrado todas las transacciones, se saca el balance de prueba. Entonces, arrancamos con este balance. Luego de ese balance de prueba viene nuestro paso 6. El paso 6 son los ajustes contables. Siempre o casi siempre en todos los procesos contables hay ajustes. Siempre tenemos que hacer ajustes. Entonces, el balance de prueba es como la fuente para nosotros poder mirar qué cuentas requieren ajustes. Pero pues obviamente para eso tenemos que tener todo el conocimiento de qué tenemos en cada una de esas cuentas, ¿no? Para poder determinar qué tipos de ajustes tenemos que hacer. Básicamente, los ajustes son como de pronto para correcciones, para actualizar saldos de cuentas, para registrar depreciaciones, para registrar amortizaciones de gastos por anticipado o de ingresos por anticipado, y básicamente se hacen al final del periodo o al final del mes. Digamos, no necesariamente tiene uno que esperar a 31 de diciembre del año para poder hacer los ajustes, sino que todos los meses se hace como una pequeña revisión, el cierre de mes que llaman por ahí. Entonces uno saca su balance de prueba, mira a ver qué ajustes hay que hacer, hace los ajustes y una vez hechos los ajustes, pues se pasa al paso número 7, que ya es sacar nuestro balance de prueba ajustado, y a raíz de ese balance de prueba ajustado ya nosotros podemos generar estados financieros. Entonces acuérdense que los estados financieros más importantes, los principales, son el balance general y el estado de resultados. Hoy en día el balance general se llama estado de situación financiera. Entonces ustedes lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque las NIF llegaron a unificar toda esta terminología contable y nos dicen que entonces el nombre internacional por el que todo el mundo lo conoce es estado de la situación financiera. Y aquí lo conocíamos, o toda la vida lo hemos llamado balance general. Y el estado de resultados también cambió de nombre. El estado de resultados ahora se llama estado de resultados integral. Entonces, ya una vez que tenemos los ajustes, podemos generar esos dos estados financieros básicos, que son los que nos permiten, recuerden, analizar la información del negocio. Y como paso 8, entonces tenemos el cierre contable. Ese es un proceso dentro del proceso. En este cierre contable,
lo que hacemos es precisamente cerrar las cuentas de ingresos, costos y gastos para poder determinar si hubo una utilidad o si hubo una pérdida. Entonces, ese pequeño proceso de cierre, ¿cómo funciona? Entonces, para las empresas que tienen manejo de mercancías o de productos no fabricados por la empresa, es decir, las empresas comercializantes, iba a decir, comercializadoras. O sea, que yo compro y vendo, que tengo inventario básicamente. Este tipo de empresas, entonces, deben hacer un proceso de costeo. Ese proceso de costeo es el que me permite calcular cuánto fue el costo de las mercancías vendidas. Y ese proceso básicamente hoy en día en los sistemas contables es un proceso automático que se corre mes a mes. O sea, uno lo pone ahí a funcionar y eso te va sacando cuánto es el costo de acuerdo al método que tenga yo para el cálculo de ese costo, que ya lo vamos a ver en las próximas sesiones cuando veamos inventarios, lo vamos a ver bien al detalle. Él lo que hace es una nota de ajuste donde me hace el traslado de la cuenta 14 a la cuenta 61, de la cuenta del inventario a la cuenta del costo. Me hace mi traslado de cuánto fue el costo de lo que yo vendí en el mes. Básicamente ese proceso se corre mensualmente. Y los gastos, pues los gastos sí los registro de forma manual, por llamarlo de alguna forma, o por causación. Entonces, a medida que me van llegando las facturas, yo voy causando que el recibo de la luz, que el recibo del arriendo, que la cuenta de cobro del asesor jurídico, que el recibo del parqueadero, el recibo de la gasolina, la factura de compra de cafetería, la compra de papelería, todos estos gastos los voy registrando, ¿cierto? Y ya al final del periodo, en este proceso de cierre, lo que voy a hacer es cerrar esas cuentas. Cierro, totalizo costos, totalizo gastos y eso lo voy a enfrentar contra los ingresos. Entonces, eso me permite saber si hubo utilidad o si hubo pérdida. Y dentro de ese proceso de cierre contable, entonces esa utilidad y esa pérdida la traslado a mi balance general para mostrar en ese estado de situación financiera si hubo o no hubo utilidades. ¿Sí? Básicamente, ese es nuestro ciclo contable completo. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Díganme, por favor, que si están en clase, que no están dormidos. Yo sé que es tarde, pero... No, de momento no, señora, no hay dudas. Ah, bueno, perfecto. Listo, entonces vamos a ver ahora este ciclo contable o este proceso contable en un pequeño ejemplo. Tenemos aquí un listadito con unos comprobantes contables, pero permítanme, vamos a mirar este que está como más completo. Este me parece que ya lo habíamos visto en una clase anterior, pero este es el que nos sirve para este ejercicio que vamos a hacer. Bueno, entonces aquí tenemos nuestros registros contables básicos. Vamos a hacer un repaso rápido. Aquí tenemos nuestro primer registro, que es el aporte de socios, ¿cierto? Tenemos nuestras cuentas de capital y en qué se representaron esos aportes de capital. Entonces dice que el socio A aportó 50 millones que ingresaron a caja, socio B 2 millones que ingresaron también a caja, socio C 140 millones que ingresaron como un terreno, socio D que aportó un vehículo y el socio E que aportó una bodega. Ese vendría a ser nuestro primer registro, ¿cierto? Ahora tenemos el siguiente registro, que es la apertura de una cuenta bancaria. Entonces trasladamos, sale de caja e ingresa a bancos
25 millones de pesos para abrir nuestra cuenta de bancos. Ahora tenemos una compra de mercancía o nuestra primera compra de mercancía. Dice aquí que la compra fue por 15 millones, eso tenía un IVA descontable o un IVA de 2.850.000, lo cual pagamos la mitad en efectivo y la otra mitad lo quedamos debiendo a nuestros proveedores, ¿cierto? Luego sigue una venta. Aquí tenemos una venta por 50 millones con un IVA de 9.500.000, donde ingresó la mitad a bancos y la mitad nos quedaron debiendo ese dinero. Entonces ese es el registro de esa venta. Luego pagamos a nuestros proveedores el 50% de una obligación que teníamos, seguramente alguna de las compras. Entonces pagamos, salió de bancos 4.462.000 y pagamos a los proveedores. Luego, nuestro cliente o un cliente nos paga 18 millones. Tenemos que afectó nuestra cuenta de clientes y recibimos en el banco los 18 millones. Siguiente registro tenemos un préstamo realizado en bancos, entonces obligaciones financieras, y nos ingresa el dinero a nuestra cuenta de bancos. Entonces pedimos nuestro crédito, aumentan nuestros pasivos y el dinero nos ingresa a la cuenta de bancos. Ahora el siguiente registro es el costo de ventas. Entonces, como habíamos visto, este registro del costo de ventas es el que representa la salida física del producto, ¿cierto? Afecta mi cuenta 14 directamente y debo reconocer cuál es ese movimiento de la salida de la mercancía, llevándolo directamente al costo de ventas, cuenta de costo de ventas. Aquí tenemos una devolución en venta por 10 millones, un IVA generado en devoluciones y la contrapartida es la cuenta de clientes, o sea que era a crédito la venta. Aquí tenemos nuevamente la afectación del costo de ventas. Fíjense que está al revés porque este registro es el costo de la devolución en ventas. Eso también se debe registrar, costo de la devolución en ventas o de la devolución de la venta. Entonces, así como yo registro la salida de la mercancía cuando vendo, si me están devolviendo, debo ingresar otra vez la mercancía y reverso entonces el costo que ya lo había afectado anteriormente. Y por último tenemos unos registros de gastos. Registro de gasto de energía, gasto de agua, gasto de teléfono y todo eso contra caja por 1.550.000. Aquí vemos que este comprobante podríamos decir que todo esto se hizo en un solo día o todo esto se hizo en un solo mes, ¿cierto? Tenemos nuestro registro contable completo y tenemos nuestras sumas iguales. Eso verifica que está correcto ese comprobante o que por lo menos está cuadrado, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí tenemos ya las primeras etapas de nuestro ciclo contable. Entonces, atención a lo que vamos a hacer. Vamos a copiar toda esta información de nuestros registros contables y vamos a abrir una nueva hoja y vamos a hacer el proceso de afectación a los auxiliares y de mayorización de cuentas al mismo tiempo. Eso lo vamos a hacer aquí en un Excel. ¿Y cómo lo hacemos? Como eso en la hoja original o en el registro contable a veces viene con fórmulas, porque yo le pongo a veces que me calcule el 19% o cualquier otro tipo de porcentaje o cualquier otra fórmula. Aquí lo vamos a pegar con pegado especial, solamente valores, para que no me traiga ninguna fórmula. Entonces, solamente me interesa que me traiga los valores. Y ya sabemos que esta es la columna de los débitos y esta es la columna de los créditos. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Lo primero que necesito tener para el siguiente paso es
que todas estas cuentas estén todas al mismo nivel. ¿Qué quiere decir que estén al mismo nivel? Que todas tengan la misma cantidad de dígitos para poderlo organizar de forma correcta. Entonces, aquí tengo unas que solo están con este código, las vamos todas a dejar a cuatro dígitos. Entonces, aquí la 15, por ejemplo, 1505 y aquí 1510 para este caso. Y bueno, los IVA sí los voy a dejar así porque necesito también separarlos por subcuenta, entonces los vamos a dejar así. Ahora, ojo a esto, ¿qué voy a hacer? Voy a ordenar esta tablita. Vamos a ordenarla de acuerdo a la columna A, que es la columna del código de la cuenta, ¿cierto? Entonces, fíjense que para eso me sirve el plan de cuentas, para poder trabajar de forma organizada y de forma correcta, agrupar la información en la cuenta correcta. Entonces, aquí ya tengo todos los movimientos de caja en un solo lugar, fíjense. ¿Sí ven? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a separar por cada una de las cuentas. Voy a separar caja, bancos, clientes, inventarios. Todas las 15 las voy a dejar unidas en una sola. La 21, bueno, puede quedar sola. 22 sola. La 3115 solita. Las ventas, costo de ventas. Los IVAs, entonces la del IVA generado va aparte que la del IVA descontable. Y las de gastos también digamos que pueden ir solas. ¿Para qué las separo? Porque aquí ya empiezo a sacar los saldos de la cuenta. Esta es la mayorización o el traslado a los libros auxiliares. Esto que tengo aquí es un libro auxiliar básico. El libro auxiliar básico es todo el movimiento de una sola cuenta, débitos y créditos. A veces también tienen otras columnas, tienen a veces saldos iniciales o saldo final. También puede prestarme otra información. También puede tener la información de cada documento, cuál fue el documento que registró cada una de estas operaciones. También puede tener la fecha. Entonces, depende del programa, depende de la configuración, pero básicamente esta es la información básica para un libro auxiliar. Entonces aquí, para totalizar el saldo de mi cuenta de caja, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sumar, por un lado sumo los débitos, por otro lado sumo los créditos y finalmente tengo que sacar el saldo, ¿cierto? El saldo final de esta cuenta. Entonces, ¿qué pasó aquí? Débitos quiere decir que entraron 52 millones, ¿cierto? Por estos movimientos de acá. Y por estos movimientos de acá salieron 35.475.000. Entonces, ¿cuál es el saldo de la cuenta de caja o saldo final de la cuenta de caja? Los débitos menos los créditos. Entonces, mi saldo final de caja será 16.525.000. Vamos a irlo señalando. Lo mismo voy a hacer con todas las otras cuentas para determinar cuál es el saldo final de cada una de ellas. Entonces aquí voy a sumar todos los movimientos de mi cuenta de bancos, tanto débitos como créditos, y los voy a restar. Entonces, ¿qué entró? Menos qué salió, y eso me da mi saldo final de la cuenta de bancos. Mismo caso para clientes. Este sí quedó muy parejo. Lo que entró y lo que salió quedó un saldo de menos 150.000 pesos. Aquí los inventarios, vamos a hacer lo mismo. Pues mi saldo final también quedó en negativo. Aquí están dos claros casos cuando la cuenta queda volteada, porque estas cuentas son de activo. Su saldo debería ser siempre saldo positivo, ¿cierto? Saldo débito. Pero me están quedando con saldo negativo por los movimientos que hubo. Ya vamos a ver cómo afecta eso el balance de prueba. Aquí entonces sumamos
Todas las 15 las voy a sumar en una sola y también les resto los créditos, pero como no hay, entonces va a ser el mismo saldo. ¿Listo? Obligaciones financieras, digamos que traslado el saldo, los 35 millones. Aquí entonces empiezan las cuentas de pasivo, los proveedores. Estas cuentas funcionan al revés, ¿cierto? Al revés de las cuentas de los activos. Entonces yo cojo el crédito, y le resto el saldo débito. Y eso me da mi saldo de la cuenta de proveedores. El capital, de la misma manera, lo sumo y digo que los créditos menos los débitos, eso me da el saldo final. Las ventas, igual. Aquí no me sumó. Entonces lo corregimos. 50 menos 10 de devoluciones me dio 40 en ventas. Y el costo de ventas también. Aquí ya el costo de ventas es una cuenta de débito, naturaleza débito. Entonces sumamos y restamos los créditos para sacar el saldo. La del IVA generado. Misma operación. IVA generado es naturaleza crédito, entonces le resto los débitos. IVA descontable es naturaleza débito. Podría decir que le resto los... ¡Ay! ¿Qué pasó? Perdón, se me fue la pantalla un segundito, perdón. Le resto los débitos y los gastos pues son naturaleza débito. Como no hubo más movimientos en esas cuentas, pues el saldo final va a ser el mismo valor. Listo. Entonces, estos saldos finales que me generó cada una de las cuentas es lo que voy a trasladar a mi balance de prueba. Entonces, fíjense que ya vamos en nuestro paso. Ya hicimos las transacciones, ya hicimos el libro diario, que fue el registro grande. Ya hicimos los mayores o los auxiliares. Y ahora vamos a hacer nuestro balance de comprobación. Entonces, para hacer el balance de prueba, Pena, doctora, vamos... yo no veo todavía pantalla, solo veo la... ¿Se fue la pantalla? Ay, espérame un segundito. ¿Qué pasó? ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, señora, Sí, ahora sí. sí, gracias. Qué bueno, perfecto. Listo, entonces les decía, ya tenemos aquí los saldos finales de cada una de estas cuentas. Ahora sí podemos pasar a nuestro balance de prueba. Vamos a ver cómo funciona el tema del balance de prueba. Vamos a hacerlo aquí nomás para poderlo ver fácilmente. Balance de prueba. Entonces, el balance de prueba, ¿qué tiene? Tiene código, tiene cuenta, tiene en este caso débito y tiene crédito. Vamos a pasar esos saldos a este balance de prueba de aquí. Listo, entonces empezamos por caja. Entonces, 1105, la cuenta de caja, y traemos el saldo. El saldo son 16.525, es un saldo débito, ¿cierto? ¿Por qué es débito? Porque fueron mayores los débitos que los créditos. Eso se ve aquí en el movimiento y también lo sabemos porque la cuenta de caja es de naturaleza débito. O sea que normalmente está en el débito, ¿cierto?
casi nunca está negativo. ¿Por qué? Porque en la práctica la cuenta de caja maneja el efectivo, o sea, billetes y monedas. Entonces no es lógico que yo tenga más salidas que entradas, pues porque físicamente es imposible. El dinero no puede moverse así, ¿cierto? Entonces siempre será una cuenta débito, el saldo. Que a veces se ve en los reportes la caja en negativo, sí se ve en negativo, pero entonces es porque falta información, ¿sí? Está incompleta la información o hubo algún error o algo pasó porque no es normal. No es normal que una caja esté en saldo crédito nunca. Lo mismo pasa con los bancos. Cuando es un saldo, en el caso de los bancos, entonces eso fue una pregunta de un taller por ahí. Acuérdense que en el caso de los bancos, cuando está negativo es porque hubo un sobregiro. Entonces, en ese caso ya no es bancos, sino que se tiene que reclasificar a la cuenta de pasivo de sobregiros financieros o sobregiros bancarios. Pasamos el saldo. Este saldo de la cuenta lo pasamos al débito. Viene débito por la misma razón de la caja, ¿cierto? Porque son mayores los débitos que los créditos. Luego sigue clientes, 1305. Nuestro saldo, fíjense que el saldo de clientes sí está volteado porque en este caso fueron mayores los créditos, ¿cierto? Algo pasó ahí, de pronto algún error en el planteamiento del ejercicio, pero igual lo vamos a trabajar así. Entonces, como esta cuenta viene negativa, o yo puedo dejarla aquí con signo negativo, o puedo dejarla en el crédito. ¿Qué es lo más recomendable? Dejarla en el crédito, porque es, digamos, la realidad económica del saldo de esa cuenta en este momento. Entonces, lo que voy a hacer es que la voy a dejar en el crédito. Lo mismo pasa con los inventarios. 1435, inventarios. Vemos que el saldo también está contrario a la naturaleza de la cuenta en 5 millones. Vamos a dejarlo crédito. Luego siguen las cuentas 15, vamos a ponerle 15XX para llamarlo propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo es el concepto general de la cuenta de activos fijos. Entonces lo que me agrupa terrenos, vehículos, edificios, maquinaria y equipo, equipo de oficina, todo eso se llama propiedad, planta y equipo. Entonces vamos a sumarlo aquí con los 188 millones que tenemos allí. Luego sigue obligaciones financieras con 35 millones. Esa ya es una cuenta de pasivo. Obligaciones financieras. Y esa viene con 35 millones de saldo. Va al crédito. ¿Cierto? Porque es un pasivo. Y en este caso, pues, son mayores los débitos que los créditos. Sigue proveedores. La cuenta 2205. Que tiene un saldo de 4.462.000. Luego sigue, bueno, en el orden realmente aquí seguirían las cuentas del IVA, ¿no? Pero vamos a seguir con la de capital para no desordenar acá como la secuencia. 31.15, capital o aportes sociales, 240. Vienen aquí al crédito. Luego viene la 41, que son ventas, 40 millones, 41, 35 ventas, 35 millones. Luego el costo de ventas con 20 millones. $20 millones. Y ahora sí vienen las IVAs, los IVAs generado y descontable. Entonces vamos a ponerlo aquí, 240801 y 240802. IVA descontable, IVA generado.
Mentira, otra vez. IVA generado y IVA descontable. Entonces, el generado nos dio 7,600. IVA generado es saldo crédito, porque son mayores los créditos que los débitos. Y el descontable 2,850 va en el débito, porque son mayores los débitos que los créditos. Y luego vienen las cuentas de gastos. Estas cuentas de gastos vamos a totalizarlas en la 51 como gastos o algo así, gastos totales. Y vamos a sumarlas. Las podemos sumar o las podemos dejar discriminadas como ustedes quieran. 1.550.000. Listo. Ahora que ya tenemos todas nuestras cuentas, se supone que aquí tiene que darnos sumas iguales, ¿cierto? Entonces vamos a mirar si es verdad o no. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Aquí tenemos una diferencia de 5 millones. ¿Qué será? Veamos a ver si... No, ¿por qué 5 millones? Desde el inventario. Vamos a mirar aquí a ver si encontramos qué fue lo que pasó. Solamente hubo 5 millones en el inventario, el costo de ventas, costo de la devolución en ventas. Revisemos ese registro. Qué raro, aquí está el costo y está el inventario normal. Aquí están los 5 millones. Y aquí están los 5. Y los 25 pesos, esto sí está raro. Ahora se me descuadró al otro lado. Esto está raro, rarito, rarito. Bueno, va a tocar volverlo a hacer. Tocó volverlo a hacer. Vamos a verificar. Entonces, hagámoslo en otra hojita. Instructora, perdón, ¿no será Sí, porque está relacionado dos veces en el balance general? ¿2 veces? Sí,
Pues creo, no sé, es que creo que estoy viendo bien o mal, no sé. En inventarios está relacionada, bueno, en la 1435 se relaciona en el débito 5 millones, pero abajo en la 61 Sí. En la 61 está la contrapartida. Entonces, bueno, ok, digamos que la forma sí, fácil de verificar es aquí haciendo las sumas. Vamos a hacer aquí unas sumas. Haciendo aquí las sumas iguales de los movimientos. Si están completos, debería dar sumas iguales. Ahora sí quedé más loca que antes. sí, está súper raro. A ver, vamos a volverlo a hacer. Vamos a pegarlo aquí. Es que eso es cuando hay formulitas por ahí. Bueno, ahí lo pegamos tal cual como lo trajimos del comprobante de diario. Entonces vamos a verificar. Verifiquemos primero aquí la suma. Entonces aquí hasta ahí está sumado, o sea que está bien. Vamos a ver qué fue lo que pasó al organizar aquí. 1505, 1505. Listo, entonces siguiente paso los vamos a ordenar. Ordenar por la cuenta. Listo, ordenamos y sigue cuadrada la suma. Ahora vamos a hacer lo que habíamos hecho anteriormente, que es sacar los saldos. Bancos, clientes, inventarios, terrenos, obligaciones, proveedores, capital, ingresos, IVAs y demás. Listo. Hasta ahí se supone que vamos bien. Entonces vamos a volver a hacer estas sumas. Eso fue algún dato que quedó sin sumar por ahí. Vamos a hacer las sumas y a sacar los saldos finales. ¿Qué pasó aquí? Aquí pasó algo loco.
Listo, ya hicimos todas las sumas y en teoría todavía sigue cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí ya deberían estar los saldos correctamente. Traigamos esto para acá y verificamos. Entonces verifiquemos. A ver, entonces caja 16.525. 16.525. Banco 103.287. Banco 103.287. Clientes 150 o menos 150. Correcto. Inventarios menos 5. Propiedad, planta y equipo 188. Obligaciones financieras 35. Proveedores 4.462.000. Capital 240 millones. Ventas 40 millones. Ventas. Aquí estaba el error, fíjate. En ventas eran 40 millones. 40 millones en ventas. Seguramente algo no le había sumado. Claro, algo no le había sumado. 20 millones de costo de ventas. $7.600 de IVA generado. 2.850 de descontable. Y gastos por 1.550.000. Pues ahora me dan una diferencia de 10 millones negativo. Entonces es probable que sean los menos 5 del inventario que deba dejarlos al otro lado. Qué curioso. Pero una pregunta, ¿y el signo no afecta? Sí, claro, el signo afecta. Ah, claro, tienes toda la razón. Puedo dejarlo aquí con el signo negativo o puedo dejarlo aquí con signo positivo. Dejémoslo con signo positivo para no confundirlos. Es por eso. Listo. Entonces, sí, mismo caso de los 150 negativos que estaban en clientes. Esa era la diferencia. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro balance de prueba aquí cuadradito. Quiere decir que está correcto. Siguiente paso es hacer los ajustes que se generen en el proceso contable. Esos ajustes también son débito o crédito. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que en el arqueo de caja se encontró una diferencia de 100.000 pesos. Resulta que faltaba registrar un gasto por 100.000 pesos, por ejemplo, un parqueadero, una gasolina o algo así. Entonces no se registró en su momento, vamos a hacer el ajuste. ¿El ajuste cómo va? Entonces aquí en esta hoja de trabajo llevamos al gasto los 100.000 pesos. Se me fue un cero. Y resulta que ese dinero salió de caja, pero no lo habían registrado en caja. Entonces, ahí podemos ver el ajuste que se realizó. Entonces, aquí un ajuste de una diferencia en el arqueo de caja, una diferencia encontrada en el arqueo de caja. Una vez que ya registramos aquí los ajustes, entonces vamos nuevamente a sacar nuestro balance de prueba después de ajustes. Entonces, nuestro balance de prueba después de ajustes
¿cómo quedaría? Aquí solamente se afectaron dos cuentas, entonces solamente se van a afectar las dos cuentas que se modificaron con los ajustes. Entonces aquí teníamos un débito en caja que era nuestro saldo final menos el ajuste, nos da el nuevo saldo de nuestra cuenta de caja. Las demás pasan igual, bancos pasa igual, clientes pasa igual, inventarios pasa igual, propiedad, planta y equipo pasa igual, obligaciones financieras pasa igual, proveedores pasa igual, capital pasa igual, ventas pasa igual, costo de ventas pasa igual, IVA generado pasa igual, IVA descontable pasa igual, y los gastos tuvieron también su ajuste, entonces los gastos sí cambiaron. Aquí nuevamente en nuestra columna de ajustes hacemos nuestra verificación con sumas iguales y en nuestro balance ajustado también hacemos nuestra verificación de sumas iguales. Entonces hasta ahí vamos en nuestro paso 7, estados ajustados o nuestro balance de prueba ajustado. Vamos a sacar el siguiente paso, que son nuestros estados financieros o nuestros reportes o nuestro cierre. Esto es básicamente el mismo proceso. El mismo proceso de cierre es el que nos da como resultado Instructora, pero ahí el balance con los ajustes, la suma total está mala, porque está la misma del balance de prueba inicial. O sea, no sumo el ajuste como tal. ¿O sí? no sumo el ajuste. Pues si se supone que en el balance de prueba está en 332.212.000 y hubo un ajuste de 100.000, debería sumar a 312.000, ¿no? Ve, sí, No, porque se también. ajustó en Ah, ambos no, lados, en débito y no, crédito. exactamente. Pero no, o A sea, ver, igual no afecta en nada. sí. Lo que pasa es que, como dice tu compañero, el efecto es cero porque hubo un ajuste débito y crédito, fíjate. Los 100.000 se afectaron aquí en el crédito, en la cuenta de caja, pero en el débito, en la cuenta de gastos. Entonces, el saldo final finalmente no cambió. Es decir, las sumas iguales no cambiaron, aunque sí cambiaron los saldos finales de las cuentas, ¿sí? La verificación de las sumas iguales, pues es como para determinar si está cuadrado o no está cuadrado, ¿sí? Porque a veces, ¿qué pasa? A veces los comprobantes contables, a veces uno los está digitando y se fue la luz y entonces no alcanzaste a digitar la contrapartida. A veces suele pasar que queda el comprobante con solo la mitad del registro. A veces hay unos programas que sí lo guardan y hay otros que no lo guardan por seguridad. Se supone que no debería dejarlo guardar, pero hay otros que sí lo guardan. Entonces se empieza a generar descuadre en el balance de prueba. Esa es una forma de identificar o de detectar comprobantes que tengan errores, porque puede pasar. De hecho, pasa muy, muy seguido. Y hay que hacer como una especie de reproceso para que él vuelva y calcule mm, la información y vuelva y ajuste esos saldos de sumas iguales. Las sumas iguales es una verificación, pero no quiere decir que sea como el resultado final o resultado total. Los resultados los vamos a ver aquí en estos dos informes que vamos a hacer a continuación. Entonces, aquí les contaba, en este vamos a hacer el proceso de cierre. El proceso de cierre nos genera el estado de resultados integral o el PIG, como se conocía anteriormente. El PIG era un reporte que se llamaba de pérdidas y ganancias o el estado de resultados. A veces lo llamaban así. Entonces, para hacer este proceso de cierre, el cierre de las cuentas, acuérdense que aquí yo les decía cuáles eran las cuentas que sí se pueden cerrar y cuáles no. Las que sí se pueden cerrar
o las que no traen saldos iniciales o no trasladan saldos de un año al otro son la 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? O sea, ingresos, costos y gastos. Entonces, para hacer ese cierre, lo que nosotros hacemos es un movimiento contrario al saldo de la cuenta. Entonces, voy a cerrar la cuenta 4135, que es la de ventas. Entonces, como esa viene con un saldo crédito, para cerrar la cuenta, lo que debo hacer es un movimiento débito por el mismo valor. Cerramos la cuenta. Costo de ventas, entonces viene débito, lo que hago es que la mando al crédito. Y la de gastos viene débito, la mando al crédito. Y vamos a ver las sumas iguales. Aquí resulta que sí va a haber una diferencia. Fíjense ustedes que hay una diferencia. ¿Quién me dice por qué? ¿Quién sabe por qué hay diferencia ahí? Se supone que esos son las ganancias y las pérdidas. Exactamente, porque aquí aparece una nueva cuenta que es o la 36 o la 37, que se llama ganancias o pérdidas o resultados del ejercicio. Resultados del ejercicio. Entonces el resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, ¿cómo sabemos cuál fue el resultado? ¿Cuál fue nuestro resultado aquí? ¿Qué haremos para saber el resultado? Tomamos ventas, ¿cierto? Menos costos, menos gastos. Y eso nos da nuestro resultado. ¿Dónde va ese resultado? Digamos que teóricamente lo debo poner donde me cuadre el registro, ¿sí o no? Y ahora, esto me está sumando. Ahora verificamos, ahora sí, sumas iguales. Y me da correcto mi proceso de cierre o mi estado de resultados. Fíjense que esta es la información. Esta misma información es la del estado de resultados que habíamos visto por aquí cuando vimos esto la clase pasada. Cuando vimos aquí este pequeño ejercicio de ingresos, menos costos, menos gastos. Eso me da mi utilidad. Entonces volvemos aquí. En este caso, ¿qué fue, chicos? ¿Fue utilidad o fue pérdida? Fue utilidad ¿Y por qué? porque los gastos y los costos no superaron el valor de las ventas. Muy bien. Así es. Entonces, el resultado del ejercicio fue positivo o tuvimos una utilidad. Utilidad del ejercicio. Esta cuenta se puede llamar ganancias o pérdidas, se puede llamar utilidad del ejercicio, se puede llamar resultados del ejercicio. Y si es para una fundación o entidad sin ánimo de lucro, se llamará excedente del ejercicio. ¿No? Es la misma cuenta, mismo resultado. Perfecto. Entonces, como ya hicimos nuestro cierre, nuestro proceso de cierre, ya podemos sacar aquí nuestro balance general o estado de la situación financiera. Estado de situación financiera. Y nuestro estado de la situación financiera, pues, ¿qué nos va a mostrar? ¿Qué nos quedó después de todos estos procesos? ¿Cierto? ¿Qué quedó? Tomamos nuestro balance ajustado, que era este, ¿cierto? Nuestro balance de prueba ajustado. Y miramos qué pasó aquí. Aquí no hubo ningún cambio, entonces nuestra cuenta de caja pasa igual. Nuestros bancos pasan igual. Nuestros clientes pasan igual. Nuestro inventario pasa igualito. Nuestra propiedad, planta y equipo pasa igual.
Las obligaciones financieras pasan igual, proveedores pasa igual, capital pasa igual. Aquí, por ejemplo, en el costo, las ventas, ¿qué pasó? En las ventas resulta que teníamos aquí 40 crédito menos 40 débito, entonces, ¿qué pasa? Que pasa a cero, ¿cierto? Se cancelaron esas cuentas, se cerraron, entonces pasa a cero. Aquí, en nuestra cuenta de costo, tenemos exactamente el mismo ejercicio. El IVA generado pasa igualito, el IVA descontable pasa igualito, y los gastos, ¿qué pasó con los gastos? Hubo un débito menos un crédito, también pasan en ceros. ¿Y qué pasa con esta utilidad que generamos aquí? Esta utilidad pasa a ser parte de nuestro balance general o nuestro estado de resultados. Entonces la vamos a mostrar allí en nuestro estado de resultados y volvemos a hacer la misma verificación de nuestras sumas iguales, lo cual indica que el proceso fue correcto. Y listo, hemos terminado el proceso contable. Ese es todo el proceso contable de principio a fin, desde el primer registro hasta el último registro, desde el primer informe hasta el último informe. Todo eso está reducido acá en este pequeño cálculo. ¿Cómo les pareció? ¿Qué opinan? Relativamente se ve fácil, aunque tiene muchas cositas. Facilísimo, ¿sí o no? Sí, Súper fácil. parece. Pero fíjense que uno cuando está haciendo el proceso también a veces se equivoca y también a veces le salen diferencias y le toca volver a empezar, como fue en el caso de este ejemplo. Ahora imagínense en mis tiempos, queridos, cuando tocaba hacer esto a mano, en hojitas, en unas hojas, no sé si ustedes conocieron esas hojas de millones de columnas que tenía uno que registrar a mano todo esto. Y duraba horas sumando, porque es que en una empresa, como les digo, no hay 14 cuentas como tenemos en este ejemplo. En una empresa, hay empresas que, por ejemplo, en inventarios manejan hasta 3.000 referencias. Que todas se totalizan aquí en la 1435, sí, pero hay unas que, por ejemplo, tienen varios tipos de inventarios. Entonces, inventario de materias primas, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados, inventario de productos no sé qué, inventario de productos devueltos, inventario de productos en la bodega X, inventario de productos en la bodega Y. Y así sucesivamente. Pueden ser fácilmente 200, 300 cuentas en un solo informe de estos. Y lo tenía uno que hacer a mano limpia, con calculadora, lápiz y borrador. Entonces, imagínense el problemita. Pero digamos que esa es la forma de aprender, ¿cierto? Practicando. Entonces, pues este ejercicio es un ejercicio sencillo con poquitas transacciones, pero nos permite ver cómo es todo el proceso o cómo funciona todo el proceso contable de principio a fin. Tranquilos que esto lo vamos a seguir trabajando, no hay ningún problema. Igual, yo creo que ya ustedes cada día van como captando más cosas, más características, más condiciones, más cosas que les permiten identificar en qué lado va cada cosa, ¿cierto? Si va en el débito, si va en el crédito, por qué lo meto aquí, por qué lo meto allá. Igual si ustedes tienen preguntas durante el proceso, pues lo ideal es que me pregunten, ¿listo? Listo, chicos, entonces yo creo que por hoy dejamos hasta ahí y ya en la próxima clase pues ya veremos el tema que nos corresponde. Creo que todavía este mes seguimos trabajando instrumentos financieros. Podemos seguir In- trabajando este tipo de transacciones. Instructor, una Señora, pregunta. ¿sí? Cuéntame. Con esto que acabamos de ver, debemos realizar la actividad que está pendiente para el 22. Sí, básicamente se puede complementar. No es hacer todo este proceso, porque el instructivo del taller, ya lo vamos a ver, que por aquí lo tenía. Este es el instructivo del taller que aparece para entrega el 22. Es un taller súper corto. Fíjense que, bueno, es más todo esto de las normas y la introducción, índice, objetivos y ta, ta, ta,
que el desarrollo del taller. No sé si ya lo habían revisado. Básicamente dice que debemos hacer una tabla de amortización de este crédito. Dice valor del crédito 10.500.000, 1 de octubre del año tal, a 1.5 años, pago mensual con una tasa efectiva anual del 15%. Entonces ustedes calculan allá y hacen su tablita de amortización de las cuotas. ¿Listo? Luego dice que realice el reconocimiento y medición de las cuotas de amortización. Entonces hay que hacer los registros contables. Registro contable de la apertura de esta operación, o sea, del crédito este. Registros contables de las cuotas. Dice la tabla de amortización con cuota fija. Entonces, pues es básicamente, digamos que es sencillo, ¿no? Interés simple. Y luego dice que registrar estas cuentas por pagar. Dice gestione la documentación. También dice que por favor ustedes digan cuáles son los documentos o los soportes que se necesitan en cada una de esas transacciones, tanto en la apertura del crédito como en los pagos y todo eso. Entonces ustedes buscan allá y no se les olvide colocar los documentos necesarios. Y el otro registro, pues es el de estas cuentas por pagar. Dice gestione la documentación para la compra de papelería con las siguientes condiciones: factura de venta, nota de contabilidad, comprobante de contabilidad, valor de la papelería, fecha de la compra, fecha del inicio de uso de la papelería, plazo de amortización diferido, descuento condicionado. Entonces aquí nos dice que si se paga en tal fecha nos dan un descuento, entonces el registro del descuento. Luego dice reconocimiento de la cuenta por pagar, teniendo en cuenta que el vendedor es régimen común y el comprador gran contribuyente autorretenedor. Entonces aquí, digamos que es lo clave de esto mientras llegamos a ver al detalle todo ese tema de los impuestos y quién es quién en el juego de las retenciones y esas cosas. Cuando el vendedor es régimen común y el comprador es gran contribuyente y autorretenedor, acuérdense o tengan presente esto siempre. El que paga es el que retiene. Entonces tenemos que pararnos en la posición del que está haciendo el pago. El que paga es el que retiene. Si el que paga es más grande que el otro, ese le hace las retenciones al otro. Si el que paga es más chiquito que el otro, entonces normalmente no van retenciones, ¿cierto? Porque eso es como una pirámide. O sea, el régimen común está en el medio, los responsables están ahí asimilados al régimen común. Lo que antes era régimen común y régimen simplificado, hoy en día ya se llama es responsables y no responsables de IVA. O sea, eso es un revuelto. Pero digámoslo más o menos así. Entre los grandes y los chiquitos. Gran contribuyente le hace las retenciones al régimen común. Determina el reconocimiento de la baja de cuentas del pasivo financiero teniendo en cuenta que se aprovecha el descuento condicionado, adicionalmente gestione los soportes correspondientes. Entonces, la baja del pasivo pues simplemente es el pago, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí pues lo redactan de una forma más elaborada. Es el pago de la deuda, determina el reconocimiento de la deuda y luego dice, para completar debe hacer entrega de reconocimiento y medición de los siguientes hechos económicos de forma digital organizado en el portafolio de evidencias del proyecto formativo, préstamo bancario, cuentas por cobrar a empleado y cuenta por pagar papelería comprada como diferido. Bueno, diferidos no lo hemos visto, diferidos van a ir más adelante. Entregar los soportes contables y no contables debidamente diligenciados. Bueno, esto básicamente lo que les está pidiendo ahí es que hagan ustedes los documentos soportes que correspondan con esas dos transacciones anteriores. Entonces es un taller relativamente corto. ¿Qué deben entregar? Entonces ustedes, como les quede más fácil el registro contable. Yo prefiero que lo manejen así, comprobante contable, donde de forma horizontal, donde tengan la cuenta, el concepto, el débito, el crédito y las sumas iguales. Lo pueden hacer individual o lo pueden hacer todo el registro en una sola, como lo hicimos acá, que es un solo comprobante. Si ven, en un solo comprobante están todos los registros contables siempre que verifiquemos que esté correcto. Lo pueden hacer individual o en un solo comprobante. Y hacer los documentos soportes que se necesite. Hacer la tabla de amortización y listo.
Vale, chicos, igual si tienen alguna duda de aquí al domingo me pueden escribir al correo o me pueden escribir a los foros o por WhatsApp, ¿vale? Bueno, ¿qué más dudas tienen, chicos? Creo que demos por terminada la sesión para poder detener la grabación y que no nos quede tan pesada. Entonces voy a detener la grabación.